Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 11, y vamos a leer este único versículo de manera unánime. Lo vamos a hacer y lo vamos a leer a la voz de tres. 1, 2, 3. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén, gloria a Dios. En estas últimas semanas hemos venido hablando acerca de cómo andar en el favor de Dios y cómo andar como Jesús anduvo. Y dos maneras que el Señor nos mostró es, primero se puede decir su ejemplo, pero segundo, y a la par podríamos decir, sus enseñanzas. Y los capítulos 5, 6 y 7 nos presentan tal vez uno de los más grandes sermones que el Señor dejó. Tal vez uno de los sermones más conocido como el Sermón del Monte. Cuando el Señor caminó sobre la tierra, Él fue contra la cultura de su tiempo, contra la religiosidad, contra las ideas que habían en aquellos tiempos, las filosofías que habían en aquellos tiempos. Y de la misma manera, hoy el Evangelio, porque el Evangelio no cambia, el Evangelio siempre va contracorriente contra lo que el mundo. Si usted prestó atención a la lectura que nos trajo el pastor, usted ve que hay un espíritu que se llama el espíritu del anticristo. Y la palabra anticristo quiere decir algo que se opone a Cristo o que quiere ocupar el lugar de Cristo. Por eso usted no tiene que seguir ni a políticos, ni a artistas, ni levantar ídolos en su mente. Usted tiene que seguir al Dios de las Escrituras. Pero el que ama a Dios tiene que no amar a este mundo, sino que cuál es la muestra, cuál es la señal de que el amor de Dios se ha derramado en que nos amemos los unos a los otros. Usted tiene que amar a su prójimo, pero sobre todo usted tiene que aprender a amar a Dios. Entonces, como le decía, el Señor Jesús obedeció a la perfección todas las leyes. Mire, ni usted, ni yo, ni ninguna persona puede cumplir la ley. No, porque el ser humano está limitado. No piense que porque yo soy bueno, es que yo hago cosas buenas. No. En el ser humano sin Cristo, el ser humano sin Cristo está inclinado a los deseos de la carne. Tal vez él anhela, pero por su propia naturaleza no va a poder. Por eso es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en el hombre a través de la palabra de Dios y nos confronta con nuestro pecado, nos hace ver que estamos en un juicio de condena, pero también nos muestra que hay un Salvador, el cual nos puede justificar. El Señor Jesús cumplió toda la ley, pero aunque obedeció a perfección todas las leyes, a menudo el Señor enseñaba en contra del judaísmo. Lo vemos al Señor que en el día de reposo, ¿qué el Señor hacía en el día de reposo mayormente, pastor? Sanaba. Y esto enfurecía a los religiosos. Es que no puede sanar en el día de reposo. Porque en el día de reposo el judío no podía hacer nada. Nada. Pero es que ellos no entendían que el día de reposo era para glorificar a Dios. Y Dios a través de aquellas cosas se glorificaba. Entonces, hermanos, el Señor iba contra las tradiciones humanas y por eso es que es importante que usted y yo meditemos en este sermón. Hoy no vamos a meditar todo este sermón. Vamos a empezar por la introducción, conocida como las bienaventuranzas. Los primeros 12 versículos nos presentan las bienaventuranzas. Nuestra sociedad nos
incita, nos anima a creer que debido a nosotros mismos, a nuestra propia dependencia, es que podemos salir adelante, y nos llaman a estar orgullosos de quienes somos. No sé en qué mes, pero esto no es de ahora, creo que lleva 30, 40 años, pero cada vez se hace más y más prominente. Hay un día que los grupos hoy conocidos como LGTB, es decir, lesbianas, gays, homosexuales, transexuales y todas estas desviaciones de cómo Dios hizo al hombre en su identidad sexual, ellos celebran el Día del Orgullo Gay. Y lamentablemente hoy iglesias evangélicas, disque iglesias evangélicas, porque ya han caído en la apostasía, han negado la fe, también participan de estas cosas. Y tal vez hoy usted escucha desde muchos púlpitos, es que estamos orgullosos de ser cristianos, ¿no? Nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, que en su gracia el Padre envió al Hijo, como leímos allá en Primera de Juan, capítulo 4. Yo le voy a leer, usted permanezca allí, no se mueva. Pero mire que dice en el verso 14, dice, pero permanezca allí, no se mueva del versículo. Yo estoy leyendo en Primera de Juan 1:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador. Mire, somos salvos por gracia, pero vivimos en medio de una generación perversa. En medio de esta generación depravada, estamos viviendo una degradación de valores de nuestra sociedad. Mire, en ciudades como Guayaquil, Quito, niños de 7, 8, 9, 10, 12, 14 años, adolescentes, ya han matado personas. Hace pocos días, creo que fue el mes pasado, unos muchachos se subieron a saltar en un bus, en un bus de transporte en la ciudad de Guayaquil, y el conductor, como no se quería robar, uno de los chicos le disparó y al final lo mató. ¿Cuántos años tenía? 14 años. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se ha corrompido. Pero además, esto pasa porque hoy muchos hermanos, personas que asisten, porque ni siquiera muchos son cristianos, asisten a una iglesia, hasta hacen una confesión de fe, pero nunca ponen en práctica la palabra de Dios, porque la palabra dice: y estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón, y las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que te vaya bien. Pero como hoy ni siquiera los hogares cristianos están poniendo en práctica, entonces ¿qué esperamos de la sociedad que no quiere saber nada de Dios? Por eso es que los últimos días serán como los días de Noé. Serán como los días de Sodoma y de Gomorra. Por eso, hermano, la palabra de Dios no solamente es para que nosotros la sepamos, sino para que por ella vivamos. Y cuando usted y yo ponemos en práctica, porque ¿qué no lo que nos revela el sermón del monte, el sermón de la montaña? Nos revela la ética del reino de Dios que forma el carácter cristiano. Nosotros tenemos que tener una ética. ¿Qué es una ética? Es una norma. Exacto. Es una norma de conducta. Y esto tiene que estar ligado a nuestro carácter. No es que solamente cumplimos reglas porque sí, sino porque hoy, por medio del Espíritu Santo, nuestro carácter está siendo transformado a la semejanza del carácter de Cristo. Y nuestras conductas, nuestras normas de vida se basan en los principios del reino de Dios. Para aquellos que han sido llamados a ser discípulos de Jesús,
no queda otra alternativa que aplicar la palabra de Dios, que aplicar los principios del Sermón del Monte. Y la palabra nos enseña que aquellos que vivan esta palabra, ellos serán bienaventurados. Mire cómo empieza el Señor este mensaje. Dice el verso 1: viendo la multitud, subió al monte, por eso es que se llama el Sermón del Monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mire, ahí estaban especialmente, ¿quiénes? Sus discípulos. Quiero que entiendan, estos no eran cualquier persona que estaban escuchando. Eran personas que tal vez lo habían seguido por una semana, un mes o más. Estaban siguiendo a Jesús, querían ser discípulos, alumnos de Jesús. Y dice que abriendo su boca, ¿qué dice? Les enseñaba. Quiero que entiendan, esto es enseñanza. Esto es algo que la iglesia necesita, porque el Señor se preocupó por sanar, se preocupó por las necesidades de los demás, pero sobre todo, Él se preocupó por transmitirle las enseñanzas del Padre Celestial. Dice, y les enseñaba diciendo, y mire cómo empieza su mensaje. Esta es la introducción. Bienaventurado. La palabra bienaventurado, podríamos decirla, felices, dichosos, contentos, doblemente bendecidos. Dice, bienaventurados. Mire. Pero ¿por qué el Sermón del Monte? ¿Por qué es importante? Porque como ya hemos visto, en estos primeros versículos se encuentra una introducción. Aquí vemos la introducción. Mire, este mensaje nos presenta la introducción. Mire, si usted va al capítulo 8, Pastor Héctor, se nos puede leer Mateo 8, verso 5. Mire lo que dice. Para que usted tenga una idea. Esto es para que usted tenga una idea de las cosas que estaban pasando alrededor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire, quiero que esto que acaba de leer el pastor, esto es después que el Señor Jesús enseñó. Primero enseñó y luego hizo milagros. Pero, ¿por qué también traje este versículo? Porque se entiende que este sermón que encontramos en Mateo lo predica cerca de Capernaum. No sabemos cuál es el monte. No sabemos porque Jerusalén es un poco parecido a este sector. Hay valles, pero también hay pequeñas elevaciones. También hay llanuras. Por ejemplo, cuando estudiamos hace un año atrás el Evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar con un pasaje similar. Pero ese sermón Jesús no lo predicó en un monte, sino que lo predicó en una llanura. Entonces es muy probable que el Señor Jesús no solamente una vez predicó este sermón, sino algunas ocasiones. Pero este que lo encontramos en Mateo, que es más extenso que la versión de Lucas, lo vemos que lo predica cerca de Capernaum. Y hay una elevación como a unos 6,5 kilómetros de Capernaum, que muchos creen que ese fue el sermón donde el Señor predicó, donde dice que se sentó y enseñó a ¿quiénes? A sus discípulos. Hoy usted y yo somos discípulos. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor le interesaba que enseñarle principios, valores a los que le seguían. Es importante que usted y yo entendamos que Dios reveló, porque Jesús es Dios. Dios reveló en el Sermón del Monte los valores de su reino. Y este sermón que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 tiene una estructura, tiene un bosquejo. Pero todo esto tiene que ver con algo. Porque ¿cómo empieza el libro de Mateo? El libro de Mateo empieza con una genealogía,
con el árbol familiar de Jesucristo. Nos dice que Jesús era un antepasado del rey David. Lo que está señalando Mateo de principio a fin en su evangelio es que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el Mesías que Israel esperaba. Como dice Juan, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero vino también por su pueblo Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, se les dio una carta, poder. Hoy ustedes somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento. Porque no somos engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de varón. Pero antes de este capítulo 5, en el libro de Mateo nos presenta algunas pistas y nos señala que Jesús era el Mesías. Por ejemplo, miren, yo le voy a pedir al pastor que nos lea Mateo 1:23. Mateo 1:23, que todo esto está en Mateo, no nos estamos yendo de otro libro, pero mire lo que dice 1:23 de Mateo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, eso lo había dicho mucho tiempo, 7 siglos atrás, el profeta Isaías. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escuchen, si alguien le dice que Jesús no es Dios, la Biblia declara, no solamente en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento, que el Mesías era Dios y es Dios con nosotros. Pero ¿qué más nos dice el libro de Mateo? Porque le quiero mostrar algunos versículos. Mire lo que nos dice ahí mismo, 2:6 de Mateo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador y apacentará a mi pueblo Israel. Mire, de ti Belén, de ti, pero tú Belén, tú Efrata, tú que eres insignificante, de ti yo voy a hacer algo increíble, en otras palabras dijo el profeta Miqueas. De ti nacerá el Mesías, el guiador de Israel, el que apacentará a mi pueblo, el Salvador del mundo. Por el tiempo no podemos ver algunos otros versículos que están en Mateo, pero usted en casa léase desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, entonces usted va a tener una mejor idea de por qué es importante el Sermón del Monte, porque Mateo nos enseña algunas cosas. Por ejemplo, nos dice que iba a haber un llanto en Belén, que es el llanto de Raquel, que iba a ser llamado Jesús el Nazareno, que Juan el Bautista iba a preparar el camino y que iba a su ministerio a empezar en el desierto, que una gran luz aparecería. Y todo esto lo que estaba señalando es que el tiempo se había cumplido y que el Mesías de Israel había venido a la tierra. El Verbo se hizo carne. Dios Hijo añadió a su naturaleza divina, naturaleza humana. Ese es un misterio. En un solo ser, en una sola persona que es Jesucristo, Él era enteramente Dios y enteramente hombre, pero esto estaba tan unido, tan amalgamado, que no puede haber separación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo. Pero ahora el Señor comienza su sermón. ¿Y cómo se lo divide? Mire, los primeros versículos, hasta el verso 12, que es lo que estamos meditando, son las bienaventuranzas. Pero luego el Señor, desde el verso 13 al verso 16, va a decir, vosotros sois la sal. Luego dice, vosotros sois la luz. Si Dios permite, la próxima semana o cuando tengamos oportunidad veremos eso. Pero más adelante Jesús, desde los versos 17 al 48, va a tratar acerca de la ley. Y en otras palabras, él señala que Jesús, Él es el cumplimiento de
de la ley. Lo que habían enseñado los profetas, como las evidencias de la ley. Cuando usted lee Levítico, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Y por qué tengo que leer esto? Porque todo eso estaba señalando que un día Dios Padre enviaría al Hijo y Él vendría a ser el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto. ¿Para qué? Para no solamente cubrir, sino para perdonar, para limpiar nuestros pecados. El pecado de todo el mundo, pero de todo aquel que en Él crea. Entonces, lo que nos muestran aquellas enseñanzas sobre el adulterio, sobre los juramentos, sobre algunas cosas en cuanto a la ley, lo que está diciendo que Jesús es el cumplimiento de la ley. Y luego en el capítulo 6, desde el verso 1 al verso 18, comienza a hablarnos de actos de justicia. Porque ahora usted y yo somos salvos. Pero cuando usted ora, no es para ser salvo, sino para tener un diálogo con Dios. Cuando usted ayuna, no es para que la gente lo alabe, no, sino para, como dice el profeta, el verdadero ayuno, ¿en qué consiste? En desatar ligaduras de piedad. Porque aunque estamos en Cristo, aunque somos nueva criatura, no significa que el pecado haya desaparecido de nosotros. Tenemos una lucha. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Pero por eso es que usted y yo tenemos que andar por los principios, por los valores, por las enseñanzas de las Escrituras. Tenemos que vivir por la palabra. ¿Para qué? Porque cuando vivimos por la palabra, hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué más nos enseña el Sermón del Monte? Por último, el Sermón del Monte termina declarándonos palabras de sabiduría. ¿Y cómo termina Jesús su sermón? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con el varón sabio, con el varón prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, brevemente hemos dividido el Sermón del Monte en 5 puntos, pero hoy día solamente nos queremos sumergir en estos primeros 12 versículos donde nos presenta que este sermón nos presenta una enseñanza. Y recuérdense que aquí le estaba dirigido el sermón. Estaba dirigido a sus discípulos. A sus discípulos. Usted y yo somos discípulos. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 28? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Enseñándoles que guarden. Pero mire, el Señor dice, y ya sé que discípulos. Cuando usted viene a Cristo, usted se convierte en un discípulo de Cristo. Luego que usted aceptó a Cristo, luego que usted se bautizó, usted necesita enseñanza en todas las facetas de su vida, para que usted sea un buen administrador de su tiempo, en su familia, en sus recursos, en sus bienes, en todas las áreas de su vida. Entonces hemos visto esto. ¿Por qué el Sermón del Monte? Porque el Sermón del Monte es importante porque nos revela los principios de Dios. Hemos visto esa estructura. Nos vamos a enfocar en las bienaventuranzas. Y hemos visto que estaba dirigido a sus discípulos. Pero ¿de qué trata el Sermón del Monte? ¿Qué son las bienaventuranzas? Mire, la palabra bienaventuranza que encontramos aquí en Mateo es una palabra que es, en el original, es un adjetivo griego que es así, makaroi. ¿Y qué significa? Significa feliz. Feliz. Y esta expresión nos presenta cualidades, pero cualidades en las vidas de aquellos que dependen de Dios. Mire cómo empieza el verso 3. Bienaventurados los pobres, ¿pero de qué? De espíritu. Porque ¿cómo nos empieza su vida de bienaventuranza? Cuando usted reconoce que espiritualmente usted está muerto.
Cuando usted reconoce que en la calidad de humano, que usted sin Cristo estaba muerto en sus delitos y pecados, entonces usted dice como aquel ciego: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego quería la vista. Usted le diga: yo no soy ciego, pero espiritualmente el hombre sin Cristo está ciego, está viviendo en tinieblas, pero Cristo es la luz del mundo, y el que habita la sombra de Cristo no morará bajo las tinieblas del mundo. Entonces necesitamos reconocer esto. Mire, necesitamos entender que estamos bajo el dominio de Dios, que Dios es soberano. Y por eso debemos seguir a Jesús con sinceridad. Y esta vida se refiere tanto a lo presente como a lo futuro. Esto que estamos viendo, estos principios son principios para ahora, pero también son principios para la vida futura. Porque un día veremos de una manera visible en esta tierra el reinado de Jesucristo. Un día el Señor Jesús visiblemente va a reinar. Todos los gobiernos de la tierra van a ser destruidos porque ellos mismos se autodestruyeron. Amén. Y el Señor Jesús desde Jerusalén, allá en Israel, dirigirá, reinará todas las naciones. Y no solamente Él reinará, sino que Él reinará junto a su iglesia. Eso no va a ser ahora, va a ser más adelante. Hoy nosotros como iglesia estamos esperando al Rey, estamos esperando el retorno de Jesucristo. Por eso es que el libro de Apocalipsis termina y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Y cuando Cristo venga junto con su iglesia, Él va a restaurar Israel y va a comenzar a restaurar este mundo. Y por 1000 años Él reinará. Pero después de esos 1000 años, y después de que haga el juicio final, el Señor para siempre reinará sobre los cielos y la tierra. Amén. Y esa vida la viviremos bajo los principios del reino de Dios. Entonces, hermanos, estos valores son para que ustedes aprendan a vivir de una manera piadosa en Jesucristo, para que usted desarrolle las virtudes del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas son el resultado de ¿qué? De vivir una vida de fidelidad. Cuando usted como un creyente le vive fiel a Dios, cuando usted en cualquier circunstancia persevera en el camino de Dios y a su vez participa de las bendiciones divinas de la salvación. Dice el sermón, dice: bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Pero qué es mansedumbre? Mansedumbre no significa que usted es débil. Mansedumbre no significa que usted se deja ver la cara, como se dice vulgarmente. No, mansedumbre significa tener un carácter templado, equilibrado, que usted no caiga en extremos, que usted no se deja llevar por las pasiones de este mundo. Ayer tuvimos un culto que nos visitaron unos hermanos de Cuenca y decía el hermano que predicaba: si usted llega, y ya mismo vamos a ver que el sermón dice esto, y usted ve que tal vez a su hijo o a alguna persona conocida le están haciendo un acto de violencia, ¿cómo respondería usted? Tal vez la mayoría dijera: yo entro y lo golpeo al otro. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Mire lo que nos enseña siguiendo el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice el verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Un creyente, un hijo de Dios, tiene que comportarse diferente a como el mundo se comporta. Amén. Entonces usted puede decirle, oiga amigo, ¿qué le pasa? Digamos que era su hijo. Amigo, ¿qué le está pasando? A ver, ¿por qué le está golpeando a mi hijo? ¿Que acaso su hijo se comportó mal? Porque es así, usted tenía que avisarme a mí para yo imponerle la disciplina correcta a mi hijo. Pero no irse a los golpes. Porque póngase que su hijo le pegó al hijo de él. Entonces, la Biblia nos llama a ser pacificadores. Por ejemplo, si de aquí usted sale del culto y usted se encuentra a dos personas peleando, ¿qué vamos a hacer como cristianos? ¿Vamos a seguir de largo? No. Tendríamos que ver cómo tratar de que haya paz. Claro que a veces no digo, oiga amiguito, no, hasta le van a pegar a usted, pero con la autoridad que le da el Espíritu de Dios. Amén. A ver amigos, ¿qué pasa? A mí me ha pasado. Aquí en Santa Isabel, una vez también en Cuenca, dos ya se querían ir de puñetes en la plena calle porque el uno había chocado el carro de él. ¿Y qué ganan? Le digo. ¿Qué ganan? ¿Y tú por qué te metes? Me meto porque ¿qué ganas tú discutiendo? ¿Cuánto se va a solucionar? Las personas, cuando usted y yo nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos respalda, eso sí, Dios nos da autoridad y nos da palabra para poder poner en paz a los demás. El Señor nos llama a ser pacificadores. Pero mire estos dos últimos versículos, el verso 10 y el verso 11, son bienaventuranzas que se conjugan. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mire, aquí nos presenta el reino de Dios y el carácter. Mire, en este evangelio, en el evangelio de Mateo, identificamos la de llegada del reino de Dios. Identificamos la predicación de nuestro Señor respecto al evangelio del reino. ¿Cuál es el reino de Dios? La Biblia dice que el reino de Dios se compara con una semilla que se desarrolla en el tiempo. De modo que podemos hablar de un reino presente, pero también de un reino futuro. Hoy el reino de Dios ya ha llegado, sí, no lo vemos visible. Pero ¿cuándo empezó? Cuando llegó el rey. Recuérdense, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. El mundo no lo quiso, usted y yo lo hemos recibido. ¿Qué significa? Que Jesús tiene que ser su rey. No es que ahora yo hago lo que a mí me da la gana. No. Recuerden lo que veíamos semanas atrás. Jehová es mi pastor. Jehová es mi soberano. Jehová es mi rey. Jesús es nuestro rey. Él es el que nos guía. Entonces hoy, aunque Jesús no está visible, no está aquí en la tierra, Él está al lado del Padre, pero ha dejado a su iglesia. Y nosotros somos como embajadores de Dios. Usted y yo somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, un embajador tiene que comportarse. ¿Por qué? Porque su vida, su conducta, su ética está hablando de su país. Asimismo, nosotros como embajadores del reino de Dios tenemos que vivir bajo los principios de esta palabra. Hay un reino presente, pero hay un reino futuro. Esta expresión, el reino de Dios, habla acerca de la soberanía, del reinado, del gobierno de Dios, actuando en todo. El Señor quiere reinar en el corazón. ¿Y esto ocurre cuándo?
Cuando dentro del corazón de la persona, esta persona se entrega a la soberanía de Dios. La llegada del reino de Dios habla acerca de salvación. Cuando una persona pasa por la experiencia de la salvación, ella recibe bendiciones, tanto en lo espiritual, también en lo material. ¿Por qué? Porque esta persona hoy reconoce y obedece al gran rey, al Rey de reyes y Señor de señores. Mire, el reinado de Dios está en su iglesia. La iglesia es una expresión del reino de Dios. La iglesia está formada por las personas de diferentes generaciones, de diferentes lenguas, pero que sus corazones han sido regenerados y han sido transformados. Y hoy reconocemos a Dios como el soberano. Pero también el reino de Dios habla de toda la creación, porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Todo, los cielos y la tierra. Y Él un día ejercerá juicio sobre su creación, porque Él es el soberano, hermanos. Ese es el cuadro de la Biblia. El cuadro bíblico nos expresa que todo el universo le pertenece a Dios, y el universo entero será redimido, y posteriormente habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Y usted y yo somos los súbditos, los siervos. Ayer el hermano que predicaba nos presentaba brevemente la parábola de los talentos. A usted, a mí, Dios nos ha dado talentos, dones, recursos, bienes, privilegios, bendiciones. Pero eso es para que usted sea un sabio administrador. Porque un día los súbditos del reino iremos a dar cuentas. No significa que nosotros no seremos salvos. Pero si usted fue un mal siervo, si usted no supo administrar, va a haber un fuerte llamado a acción. Tal vez usted perderá cierta recompensa. Y Dios quiere hallarlo fiel. El pastor semanas atrás hablaba también acerca de la mayordomía. Entonces, hermanos, para terminar este mensaje, mire lo que dice el verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto se está refiriendo a las dos últimas bienaventuranzas. El Señor nos dice que bienaventurados aquellos que padecen persecución, bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen. Miren, la bienaventuranza en la vida de los salvos. Aquel que es salvo en Cristo, el verdadero seguidor, es bienaventurado. Es decir, es feliz, es bendecido. Y esto tiene que ser permanente, hermanos. Debe haber una perfecta satisfacción en su vida. El apóstol Pablo decía que en Cristo estamos completos. Cuando usted y yo vivimos bajo estos valores, bajo estos principios del Sermón del Monte, usted y yo podemos vivir de una manera dichosa. Y esto ocurre porque el discípulo de Cristo goza del favor de Dios. Porque el discípulo de Cristo puede manifestar las actitudes que demuestran una coherencia con la ética del reino de Dios. Usted tenemos que vivir bajo la palabra. Tenemos que ser mansos. Tiene que haber en nuestro corazón hambre y sed de la palabra de Dios, sed de la justicia de Dios, sed de la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted y yo estamos llamados a ser misericordiosos. Estamos llamados a ser pacificadores. Y tenemos que estar preparados para que cuando venga la persecución, cuando venga la burla, cuando el mundo nos mire,
y nos señale y hable de nosotros cosas malas, pero siempre aquello de lo que nos hablan, de lo que nos señalan, es porque estamos cumpliendo la palabra de Dios. No tenemos que tener miedo, temor, sentirnos mal, sino que tenemos que decir: somos bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire, tenemos que vivir en humildad, en mansedumbre, en rectitud, en misericordia, en pureza, en pacificación, en disposición al perdón. Hermanos, es posible que todo creyente viva a través de esas actitudes, porque quien pasa por la verdadera experiencia de la salvación es transformado. Por eso usted tiene que dejar que la palabra como espada penetre interiormente en nuestras vidas, como lo dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, esta es la prueba del cristiano. El verdadero cristiano es bienaventurado. El cristiano que practica estos 8 valores del sermón del monte, él es un creyente que puede dominar el yo carnal. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este cristiano entra a una nueva dimensión espiritual. Él experimenta la bondad de Dios. Así, por lo tanto, en el sermón del monte encontramos que Jesús está diciendo: hay un camino para la felicidad. En la Constitución de los Estados Unidos hay una palabra que dice que todo ser humano, que toda persona, su objetivo está en buscar la felicidad. Pero aquí están los valores, los principios para los cuales todo aquel que quiere buscar, encontrar la felicidad, lo puede encontrar. Pero para eso usted tiene que rendir su vida a Jesús como el Señor de señores, como su Rey soberano. Usted tiene que estar dispuesto a ¿qué ser? A ser un pobre espiritualmente. Usted tiene que reconocer que usted y yo necesitamos cada día más de Dios, en humildad, en mansedumbre, en misericordia, en pureza, en disposición, para que Él sea el reino de nuestras vidas. Para que yo no andemos como el hombre. El hombre anda tras la ambición, el hombre anda tras el dinero, el hombre anda tras el poder. Pero la felicidad bíblica se revela en quienes aman a sus enemigos. Mire lo que dice, y con esto termino este mensaje. Mire lo que nos dice Mateo 5:44. Dice así Mateo 5:44. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para concluir, el sermón del monte es la base ética del reino de Dios. En él vemos el lado divino de una actitud amorosa del cristiano hacia Dios, así como hacia los demás. Si usted, si yo, si cada creyente hiciera del sermón del monte su guía en la vida, no se produciría controversias entre nosotros, no había problemas entre nosotros, no habría lugar para meras opiniones intelectuales, ya que el propósito de este sermón es que cada creyente sea como Dios quiere que sea. Y así, hermanos, seremos bendecidos, seremos felices, seremos bienaventurados. Amén.